Estamos con Álvaro Liuzzi, periodista, consultor, docente universitario, bueno, pero sobre todo con mucha experiencia en los nuevos trabajos que aparecen, nuestros productos ahora llamados transmediáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Me gustaría que definas un poco cuándo una narración es transmediática. Bueno, principalmente... Si se puede definir. Sí, citando a Jenkins, obviamente. Definiría una narración transmediática básicamente por tres cosas. La expansión de relato en distintas plataformas, la posibilidad de consumir de manera independiente cada plataforma y que tenga sentido ese relato, y la interacción con los usuarios, con las audiencias, en las que tienen un rol fundamental, que es hacer crecer y meterse de lleno en el entramado de esa narrativa y expandir ese relato. Tuvimos oportunidad de visualizar algunos de tus trabajos desde tu análisis posterior, porque ya tienen un tiempo de rodaje. ¿Cuánto hay esa transmedialidad está dada por la intencionalidad de aquel que lo produce y cuánto está dado por el usuario o la audiencia, por el accionar de esa audiencia? Sí, creo que es una de las características de la narrativa transmedia, sobre todo cuando es un lenguaje tan nuevo y aún no hay un canon preestablecido, ¿no? Desde el vamos. En principio, desde el rol de la producción, uno puede tener una cierta idea de la historia que quiere contar, del relato que quiere contar, y obviamente si hablamos de transmedia, hablamos de audiencias que se apropian de ese contenido y que lo resignifican y que lo construyen al mismo tiempo que lo consumen. La obvia calificación de la improvisación, ¿no? de tener siempre en cuenta que uno puede ir variando ese relato en relación obviamente con la audiencia. Esa situación de variación, en definitiva de cambio de guión, puede afectar, digamos, la profundidad que puede tener el trabajo, en este caso la narración transmedial, y dejarlo en un plano de superficialidad y a veces sufriendo los avatares de los gustos de los usuarios, o está vinculado precisamente a una profundización. Sí, creo que es el segundo eje que marcás. Me parece que en muchos casos se ha visto cómo la participación de los usuarios llevan al canon, entre comillas, de la obra que el productor o que el creador quiere contar a lugares más profundos que quizá no se habría pensado. Nos pasó con Proyecto Walsh y nos pasó con Malvinas 30, de que la participación de los usuarios volvió en algunos ejes puntuales del proyecto, contenido mucho más profundo que sin la participación de la gente no hubiésemos podido alcanzar, sin dudas, a través de material que nos enviaban o de ese entramado en el que los usuarios se volvían también audiencia y productores al mismo tiempo de su propia experiencia documental. A propósito de uno de los trabajos que mencionás, Proyecto Walsh, ciertamente muy anclado en una época, en una situación política y sobre todo en una visión ideológica, en una cosmovisión ideologizada del mundo que no es la actual, ciertamente. Es decir, ¿cómo se pudo compatibilizar esas experiencias y el discurso de un Rodolfo Walsh tuiteando, mientras que podía encontrar respuestas ciertamente negativas? Es decir, y las encontró. Claro. Sí, las encontró. Sí, era un desafío grande para el proyecto en ese sentido, darle voz, ¿no? a Rodolfo Walsh, 56 años después, como marcás, con un contexto político, cultural, histórico muy diferente, pero en ese sentido se apeló a este juego de rol, de tender un puente en el tiempo, una cosa más lúdica con la audiencia, de tener esta complicidad y de decirle, bueno, en un año este proyecto se va a realizar en tiempo real, y esta complicidad apela a que
vos como usuario, como audiencia, entiendas que es una especie de juego de rol, ¿no? De que vamos a relatar el pasado en tiempo real, donde de alguna manera todas estas dificultades que marcás se borran porque desde el vamos está marcado, digamos, claramente, y la audiencia sabe a qué tipo de contenidos con qué tipo de contenidos va a interactuar y puede relacionarse. Entonces, en ese sentido, esas barreras políticas, históricas, que si bien siguen estando, digamos, se van difumando un poco en cuanto a lo que es el relato en sí. Imagino que puede estar personas viendo esta entrevista y al hablar de algún tema histórico y político, creo que ciertamente la primera referencia que pueden llegar a tener, o una de las primeras referencias que pueden llegar a tener, la implicancia que puede tener esto desde el punto de vista educativo, es decir, cómo poder convertir esto y qué posibilidad existe de convertir esto en una herramienta educativa, pedagógica. Creo que una de las, lo digo en lo personal, por haber trabajado con temas históricos relacionados al periodismo y a la historia argentina, es una fuerte pata de las narrativas transmedia en la educación, que creo que también es uno de los puntos fuertes en los que habría que trabajar en los próximos tiempos, un desafío grande para la educación. Sinceramente, tanto Malvinas 30 como Proyecto Wolf no eran proyectos pensados para instituciones educativas, pero nos sorprendió mucho los mensajes y los correos electrónicos de muchos profesores o mismo de alumnos que nos decían que en el aula se estaba usando el proyecto como material educativo, que quizá en el caso de Wolf nos pasaba que maestras o profesores que estaban dando Operación Masacre en la secundaria como texto, y los alumnos le decían que quizá preferían leer a Walsh en Twitter y no leer el libro, o tener este consumo solapado del libro en papel, pero también preferían leer a Walsh en Twitter que les cuente en primera persona en tiempo real la investigación que había hecho. A propósito de Malvinas 30, otro trabajo reciente tuyo, ciertamente es un tema por ahí mucho más cercano en el tiempo y con muchos más protagonistas vivos. Es decir, ¿cómo fue la interacción y si hubo algún tipo de interacción por parte de protagonistas directos del conflicto bélico de Malvinas? Sí, ya con la experiencia de Proyecto Wolf apelamos a mucha más interactividad en este sentido con los usuarios en Malvinas 30, porque sabíamos que íbamos a tener mucho más material, mucho más contexto, y también era un tema que había tocado a mucha más gente y de manera mucho más sensible, ¿no? Y en ese sentido utilizamos más que nada las redes sociales para apelar a esta interacción, pero no nos interesaba la interacción numérica, digamos, o automática, de los retweets o de jactarnos de que teníamos 1000, 2000, 10.000 me gusta. Apelábamos más a esta estructura de relación entre el usuario y el contenido, que ellos se metan en la trama. Y en ese sentido nos pasó de excombatientes, por ejemplo, que nos enviaron fotografías, familiares de excombatientes fallecidos que nos enviaban quizá cartas que les habían enviado. Un caso también que sucedió con un excombatiente que sacó una cuenta de Twitter para interactuar con la cuenta nuestra, y que en ese ida y vuelta enviábamos y recibíamos correos y le enseñamos a usar Twitter, y él nos contaba como una manera de catarsis, contar la guerra. Y nos cambió para siempre a nosotros nuestro proyecto, y nosotros logramos en algún sentido cambiarle un poco su rutina. Él como hacía como una catarsis de lo que había sucedido, lo pudimos conocer en persona este año en Buenos Aires, porque él es del sur, y apelábamos sobre todo a ese tipo de interacción, ¿no? de que el usuario se meta de lleno, de manera inmersiva en la trama o en el relato que nosotros pretendíamos contar, y que lo transforme, que lo haga propio, ¿no? Seguro. Álvaro, muchísimas gracias, felicitaciones por ambos trabajos porque realmente son magníficos, y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.